La bienvenida a todos ustedes nuevamente a este conjunto de videotutoriales de programación básica y en esta ocasión en el capítulo número 3 vamos a revisar lo que sería ya la introducción al estudio de los algoritmos. Y para iniciar el estudio de los algoritmos, dos son los conceptos claves que tenemos que llevar claro a lo largo de este estudio. Y precisamente es lo que son los flujos de control y las estructuras secuenciales. Estos dos conceptos, por supuesto, son muy diferentes. Vamos a ver inicialmente lo que es un flujo de control. Un flujo de control, como su nombre lo indica, es aquel que nos permitirá controlar el orden en el que se ejecutarán un determinado conjunto de sentencias dentro de un programa. Es decir, si yo digo la sentencia 1 y 2 se ejecutará inicialmente y luego en la sentencia número 3 tengo una condición que me dirá si es que cumple la condición vaya a la sentencia 4, caso contrario vaya a la sentencia 7 o a la sentencia 5 o así. Entonces ahí ya tengo variables, es decir, que el flujo de control puede ir a una sentencia o puede ir a otra sentencia. En definitiva, estas estructuras nos permitirán que el flujo secuencial de un programa pueda ser modificado, por supuesto, de un modo preciso y preestablecido o definido. Caso contrario, tenemos las estructuras secuenciales. En este caso ya tenemos un orden ya preestablecido ya con anterioridad y jamás va a cambiar, es decir, en el cual no tenemos una condición lógica o una pregunta para que vaya a una instrucción o a otra. No. En cambio aquí en las estructuras secuenciales tenemos que la sentencia 1 siempre va a ir primero, la sentencia 2 siempre primero, siempre segunda, la sentencia 3 tercera, la cuarta, cuarta y así sucesivamente. Entonces, estas estructuras secuenciales son aquellas en las que una acción o instrucción o sentencia, como lo querramos llamar, sigue una detrás de otra. Es decir, donde las tareas se suceden de tal modo que la salida de la sentencia, digámoslo por poner un ejemplo de la sentencia número 1, la salida de esta sentencia número 1 será la entrada de la sentencia número 2 y así sucesivamente. La salida de la sentencia número 2 será la entrada de la sentencia número 3 y así en un orden totalmente secuencial. Bien, y para conceptualizar los conceptos que anteriormente hemos visto, pues vamos a mirar a forma gráfica cada uno de estos conceptos. Y precisamente aquí tenemos lo que son las herramientas o diagramas de flujo, herramientas gráficas o diagramas de flujo, las cuales vamos a utilizar mucho inicialmente para dar la solución a los problemas que se nos presenten en cuanto a los ejercicios que vamos a ver más adelante, ya que también vamos a utilizar herramientas las cuales utilizan este tipo de simbología, para lo cual nosotros vamos a tener que tener claro para qué son, para qué sirven y qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, dentro del concepto de lo que es una estructura secuencial, para ejemplificar o entender eso, pues aquí tenemos claramente que esta figura nos sirve para hacer o para representar lo que es un comienzo y un fin. Esta figura de acá nos sirve para representar lo que es una lectura. Este triángulo de aquí nos sirve para presentar este rectángulo para presentar lo que es una asignación. Este de acá para lo que es una escritura. Bien, entonces pues aquí tenemos también los significados. Pues esto para un inicio y a su vez para representar lo que es un fin. Esta de acá para representar lo que es la entrada de datos. Esta de acá para representar lo que es el proceso de datos o el procesamiento de datos. Esta de acá para representar lo que es la salida de los datos, teniendo claro pues que este flujo de control o un programa por lo general y de hecho en forma general o básica se clasifica en un inicio en lo que es la cabecera del programa o sección de declaración y cada uno de estos tres gráficos, tanto la entrada de datos, el procesamiento de los datos y la salida de datos se clasifica como el cuerpo del programa y la figura que tenemos al inicio y también al final se clasificará como la finalización
del programa. Y aquí vemos lo que es una estructura de control de flujo. Anteriormente miramos lo que era estructuras secuenciales, ahora vemos una estructura de control de flujo, donde ya a diferencia del anterior, vamos a presentar aquí el anterior un momentito para mirar las diferencias. Aquí tenemos la estructura secuencial y acá tenemos ya la estructura de control de flujo. Las diferencias prácticamente, pues como ustedes lo podrán ver, es la parte de la condición. Entonces, como yo les decía, la condición determina si la secuencia o la acción que se va a realizar seguidamente es una o si no es otra, ¿sí? Entonces acá ya nos interviene otra simbología, otra simbología más, donde ya ingresa lo que es la condición, ¿sí? Entonces igual mantenemos lo que es el inicio del programa y el fin del programa. El mismo símbolo para las entradas de datos, una nueva simbología para lo que son las condiciones, este mismo símbolo para lo que es el procesamiento de datos, el mismo símbolo para también lo que sería la salida de los datos, y de igual forma esto igual la condición entraría dentro de lo que es el programa o el cuerpo del programa, ¿sí? La parte inicial también igual la cabecera del programa o sección de declaración, y la parte final también es la finalización del programa. De acuerdo, entonces queda claramente la diferencia entre las estructuras secuenciales y las estructuras de control de flujo. Solamente para cerciorarme y para dejar claro, en las de estructuras secuenciales no manejamos una condición, y en las estructuras de control de flujo sí manejamos una condición. Entonces vamos a mirar con detalle qué son esto de las estructuras de decisión, o también las conozco también como de control de flujo. Son aquellas que nos permiten la decisión entre acciones alternativas, sea una sección o acción u otra. Además, el de llevar a cabo acciones si una condición lógica se cumple o no se cumple. En este caso manejamos, o algunos lenguajes manejan, la parte verdadera, también conocida como parte true, también conocida como parte v. En este curso vamos a seguir simbológicamente la v, o también conocida con un valor numérico de 1. O también la parte falsa, conocida como parte falsa, en inglés false, con simbología f, o también conocida como 0. Para todo este tipo de hecho, para construir estas estructuras de decisión, nosotros vamos a manejar lo que son las expresiones lógicas o condiciones lógicas, que ya habíamos visto en un capítulo anterior. Aquí solamente voy a presentar un resumen para recordar un poquito. Nosotros utilizamos el símbolo menor que, el símbolo mayor que. Este también es conocido en algunos lenguajes como diferente que, este igual que, este sería mayor o igual, este sería menor o igual. En la parte de diapositiva siguiente tenemos ya lo que es una tabla. Estos son esta es la simbología que maneja ya específicamente el lenguaje Visual Basic. Nosotros ya cuando entremos a la programación y sirviéndonos de la ayuda del MSDN, vamos a saber utilizar esta ayuda. Yo está la capturado de la ayuda del .NET, en donde ya tenemos los operadores que se utilizan, cuál es la condición de prueba que va a evaluar, y cuáles los resultados que se obtiene. Aquí ya hay que ejemplificado con cada uno de estos operadores.